Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, que dice, no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. ¿Sí? Fíjense cómo aquí Pablo tiene la revelación de las dos naturalezas del hombre, ¿sí? La naturaleza terrenal, carnal, ¿verdad?, que es con la que todos nacemos, vamos a decir que es la que está antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, y la naturaleza celestial o naturaleza espiritual, que es cuando ya Cristo está en nosotros, ¿verdad? Y nos dice bien claro en el verso 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, ¿sí? Es decir, el viejo hombre, el hombre carnal, es lo primero, es nuestra primera naturaleza. Dice luego lo espiritual. Y dice en el verso 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, si nosotros queremos llegar a la presencia de Dios, tiene que haber un cambio, una transformación radical, ¿sí?, de nuestra naturaleza animal, terrenal, ¿verdad?, de nuestro hombre viejo, de nuestra naturaleza corrompida, hacia cambiarnos hacia la naturaleza celestial, espiritual, que es cuando Cristo mora en nosotros, ¿sí? Si no, no podemos entrar al reino de los cielos. No es porque entres a la iglesia, porque tengas un ministerio, porque sirvas, no. Es porque tu transformación, ¿sí?, hace que las puertas de los cielos se abran y pueda uno entrar. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es importante examinarnos, ¿verdad?, cómo estamos viviendo, quiénes somos nosotros. ¿Todavía tenemos la naturaleza terrenal y carnal? ¿O ya estamos, ¿sí?, en el plano espiritual? Ahora, ¿puede haber un punto intermedio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transformación es una decisión de cada quien. No es un proceso como muchos dicen, no, es una decisión. Esto lo dejo de hacer, ¿por qué? Porque no es conveniente, porque no es agradable a Dios, porque hace daño. Tengo que dejarlo de hacer. No es de poquito en poquito, es tajante, es radical. De igual manera, ¿verdad?, el decir, voy a seguir a Cristo, ¿qué quiere decir? Tengo que empezar a vivir y a pensar como Cristo, ¿verdad? Si es que quiero ir al cielo. Si la intención de venir a la iglesia es otra, se está perdiendo totalmente el camino, ¿verdad? Entonces, estas dos naturalezas, dice la palabra de Dios que la primera es animal, es la que le da los placeres a la carne, es la que se deja llevar, ¿verdad?, por la carne. No tiene tanto una experiencia espiritual, sino todo es sensorial, ¿verdad? Todo es aquello que le agrada a la gente.
Hoy vamos a enfocarnos a ver las características del hombre viejo. Y si hay algunas que sean de nuestra talla, quiere decir que tenemos que cambiarlas, ¿sí? Si no, ¿cuál es el caso de que sepamos, de que vayamos al médico y nos diga de que estamos enfermos, si no vamos a tratar de curarnos, ¿verdad? Ahora, estas dos naturalezas siempre van a estar en lucha. Siempre van a estar en luchas. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, que vamos a leer del verso 5 al 10. ¿Sí? Colosenses 3, del 5 al 10. Vamos a ver cómo luchan estas dos naturalezas en nosotros. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí habla que ya debe haber habido un cambio. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense cómo dice en el verso 5: haced morir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Arrancarlo, enterrarlo, desecharlo. Todo lo que se refiere, ¿sí?, a la naturaleza carnal, la naturaleza animal, ¿verdad?, la naturaleza diabólica con la que nosotros vivimos antes de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice ahí, ¿verdad?, que debemos habernos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos del viejo hombre? Bueno, pues aquí se manejan todos anteriormente, ¿verdad? Es cuando nos gana la maldad en el corazón o la maldad en los pensamientos, ¿sí? Y a veces, ¿verdad?, tenemos comportamientos, vamos a llamar hasta demoníacos, ¿verdad?, que deseamos mal a la gente, o tenemos emociones de tipo animal, de agresión, ¿verdad?, de dañar, de insultar, de causar un mal a las personas. Y dice aquí la Biblia: tienes que despojarte de todo eso. No puedes tener uno y tener el otro, ¿verdad? O tienes uno o tienes otro, ¿sí? Entonces, si nosotros no hemos logrado bien nuestra transformación, nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. Pero lo principal es reconocer el cómo estamos. ¿De qué nos ha servido todo lo anterior? Ahora, fíjense cómo el hombre viejo se mantiene o se alimenta, vamos a llamarle así, ¿verdad?, lo desarrolla, todo lo que el mundo ofrece. La pornografía, la música mundana, películas que no son apropiadas, el lenguaje, la prostitución, el adulterio, el homosexualismo, el amor al dinero, la envidia, el egoísmo. Todo eso, ¿verdad?, va alimentando al hombre viejo y lo va fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos debilitar al hombre viejo, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de alimentarlo y cambiarle la dieta, ¿verdad? ¿Cuál dieta tenemos que cambiarle? Bueno, pues ahora tenemos que ver
tenemos que aprender a orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditarla, ¿verdad? Tenemos que cantar, alabar, adorar al Señor, servir a la iglesia, amar a los demás, cambiarle el alimento totalmente, ¿verdad? Pero no podemos comer un pedacito de acá y otro pedacito de allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos personas totalmente diferentes. Entonces, si yo veo que mi hombre viejo se está alimentando, ¿sí?, continuamente de cosas malas, y estoy descuidando lo que me edifica, quiere decir que mi naturaleza carnal está venciéndome, y por tanto no entraremos al reino de los cielos. Entonces tenemos que ver qué es lo que hay en nosotros que tenemos que sacudirnos y quitarlo, ¿verdad? Luchar contra el hombre viejo, luchar contra la carnalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas iglesias permisivas dejan que el pecado siga fluyendo, es decir, no ha habido una transformación hacia el hombre nuevo, ¿sí? Hay versículos que malinterpretan, ¿no? Que el que está en Cristo nueva criatura es, sí, pero ¿verdaderamente estás en Cristo? ¿Verdaderamente eres una nueva creación? ¿O nomás porque lo dices? ¿Verdad? Y esto podemos examinarlo nosotros en el día con día. ¿Qué tanto espiritual he hecho y qué tanto carnal me ha ganado? ¿Sí? ¿Cuántas veces he orado en la semana y cuántas veces he renegado? ¿O he peleado? ¿Cuántas veces he bendecido y cuántas veces he maldecido a alguien o a la gente o a mi casa o a mi cuerpo? Lo que estudiamos el jueves, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, que la verdadera transformación es una decisión nuestra. ¿Con qué te quieres alimentar para ver quién quieres ser y reconocerte quién eres, ¿verdad? Ahora, hay otros alimentos que el mundo ha estado dándole, ¿verdad?, a la humanidad para que siga atorada en el viejo hombre. Por ejemplo, las filosofías, ¿verdad?, las doctrinas, la política, ¿verdad?, las religiones, ¿verdad?, todo aquello que está enfocado únicamente en el hombre, ¿sí?, es un alimento que Satanás está poniendo para que no te transformes. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el sexo, un montón de cosas que realmente están alimentando el ego, el yo, ¿verdad? Cuando que la palabra de Dios dice que yo mengüe, que yo disminuya, que yo sea cada vez más débil, sea menos, para que tú crezcas. Entonces sí, Cristo va a estar en mí, porque entonces Él será mi fortaleza. Pero cuando yo me quiero alimentar en el ego, lo espiritual, lo estoy dejando a un lado. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tiempo. No voy a tener tiempo para lo espiritual. Voy a estar afanado en mis propias cosas. Voy a estar encerrado, ¿verdad?, en mis propias necesidades o mis propios gustos o placeres, en lugar de estar pensando en lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, prefiero dormir que leer la Biblia, o prefiero ver una película que orar, o prefiero esto, y dices, entonces ahí estás viendo que no eres quien tú dices ser, sino que estás encajonado en la carne, en tu viejo hombre, en tu naturaleza carnal, animal y diabólica, ¿verdad? Ahora vemos cómo empieza o dónde empieza la verdadera transformación. Y lo sabemos todos en Juan 1:12, ¿verdad? Que dice que todos los que creyeron, o los que creen
en el Hijo de Dios, se les ha dado potestad, autoridad o poder de ser llamados hijos de Dios. Pero fíjense algo muy interesante. Puede ser llamado pero no ir, ¿o no? Como cuando le hablas a los niños, ¿no? Los estás llamando pero pues no van, ¿verdad? Y a lo mejor tú les tienes un regalo, les tienes un obsequio bonito, ¿verdad? Pero no van, entonces dices, pues no te lo puedo dar, ¿por qué? Porque no has venido. Dios nos quiere llamar hijos de Dios. Y si le creemos a Dios es obedecerle a Dios, ser transformados en lo que Dios nos dice. Entonces entendemos que antes de Cristo en nosotros está el hombre viejo. Después de Cristo está nuestra transformación en el hombre nuevo, aquel que habla diferente, que piensa diferente, se arregla diferente, ¿verdad? Reacciona diferente. Ese es donde empezamos a cambiar y la gente lo nota. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo estás, pero ya no eres del mundo. Por eso muchas veces nos dicen, ay, ustedes son bien raros, ¿no? Hablan bien raro, hasta te dicen que hablas bien raro. Si hablamos el mismo idioma, ¿no? Nomás que uno es la palabra limpia y la otra son groserías y maldiciones y un montón de cosas, ¿no? Vamos por favor a Mateo 26, verso 41. Vamos a empezar viendo algunas cosas sobre el hombre viejo. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué encontramos ahí? Una lucha. Si yo no quiero caer en las tentaciones, en ese alimento, ¿qué tengo que hacer? Orar. ¿Sí se fijan? Dice, ¿quieres dejar de hacer esto? Tienes que hacer esto. ¿Ya no quieres comer tentación o te quieres alimentar? Entonces aliméntate de la oración. ¿Por qué? Porque todo lo que es carnal es vencido por el mundo. ¿Sí? Todo lo que es agradable tiene poder sobre el hombre. ¿Sí? Por eso dice, estad atento. Velad quiere decir estar atento a lo que se va a cruzar en tu vida. Y orar. ¿Sí? Te dice, tienes este riesgo, pero esta es la salida. Ahora, ¿cada cuándo tenemos que orar? Pues en la mañana, porque no sabes a qué te vas a enfrentar en el día. ¿Sí o no? Y en la noche, porque no sabes qué va a meter el demonio en tu mente, en tus sueños. Entonces siempre tenemos que estarnos poniendo en manos de Dios. ¿Ya? Tú no sabes qué peligros vas a pasar en el día, o sí, o qué problemas, o qué situaciones difíciles. Nadie lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor alguien te va a dar un cerrón cuando estás manejando y la mano en automático se le echa para atrás, ¿verdad? Y dices, no tengo que caer ahí, o porque este me insultó, aquel me gritó, este se metió en la fila. No tengo que reaccionar con ellos, por eso tengo que orar, Señor, dame fortaleza para enfrentar lo que voy a pasar en el día. No permitas que caigan las tentaciones de actuar como si fuera alguien que no te ha conocido. Por eso dice aquí, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis, no caigas, no te metas en las tentaciones de que, ay, pues está descuidado ese dinerito, me lo voy a llevar. O me dieron un cambiecito de más, bueno, pues gracias, Señor, es una bendición, ¿no? O alguien me gritó, pues yo le voy a gritar más fuerte. O alguien me empujó, pues yo lo voy a empujar más fuerte, ¿no? Dice, no caigan en esas tentaciones.
Tenemos que velar y orar. Vamos a Romanos capítulo 7. Verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto a la muerte. Entonces, el viejo hombre, ¿de qué frutos, sí, está disfrutando? Frutos de muerte, de daño, de engaño, ¿sí? Por eso dice aquí Pablo, ¿verdad? Cuando estábamos en la carne, cuando estábamos en el viejo hombre, ¿sí? Las pasiones pecaminosas obraban en nosotros. Entonces, el viejo hombre siempre se va a dejar llevar por las pasiones, por las emociones, ¿sí? La ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, los pleitos, las contiendas, el no me dejo, el por qué me ves cara de no sé qué, ¿verdad? Son pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque te llevan a frutos de muerte. Frutos de muerte, ¿sí? Fíjense algo que se ha estado comprobando últimamente. El mundo ha estado padeciendo, o se ha incrementado mucho, los suicidios y la drogadicción. ¿Por qué? Porque la gente no ha sabido confrontar, ¿sí?, sus propios problemas. Entonces, como no los saca, se los traga. Entonces, ese fruto de muerte, en lugar de aventárselo a otro, se lo come. Y viene el suicidio, ¿sí? Vienen enfermedades de muerte, las depresiones, las angustias, las soledades. ¿Por qué? Porque han reaccionado a sus pasiones, a sus emociones no controladas, ¿verdad? Por eso dice que todo esto nos lleva al hombre viejo frutos de muerte, ¿sí? Frutos de muerte. Ahí en el 7, verso 18, vamos a leer una batalla donde le digo que el hombre confronta las dos naturalezas, ¿sí? Vamos a leer, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, estoy reconociendo que el hombre carnal, el hombre viejo, está en mí y me está ganando, ¿sí o no? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, eso es lo espiritual, pero no el hacerlo, eso es lo carnal. ¿Sí se fijan en la lucha? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Me está ganando la carne. Hay una lucha muy poderosa, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, ¿sí? Pablo, uno de los más grandes apóstoles que recibió la revelación de Cristo, del Cristo resucitado, porque él no anduvo con Jesucristo, sino tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Él dice, ¿verdad? Tengo una lucha terrible. Mi hombre carnal no quiere dejarme. Yo quiero ser un hombre espiritual, pero mi carne es bien difícil. Mi carácter, mis gustos, mis pasiones, mis ambiciones me ganan, ¿sí? Y si yo quiero hacer las cosas bien, pero el pecado que mora en mí me domina. Entonces,
Pablo entendía, es una lucha a muerte. Porque si me gana el hombre viejo, ¿a dónde voy a ir a dar? ¿A dónde voy a ir? Al infierno, ¿sí o no? Haga lo que haga, si el hombre natural me gana, voy a condenación. Entonces mi lucha no es en esta tierra, es para la eternidad. Porque tanto el malo como el santo se van a morir, ¿sí o no? Pero ¿a dónde vas a ir? Por eso Pablo decía, es que yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo no me deja. El hombre viejo es muy fuerte en la medida de cómo lo estás alimentando, ¿sí o no? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley. Voy a la iglesia, leo un ratito la Biblia, pues como que medio doy gracias en los alimentos, pues como que medio oro un ratito antes de que me gane el sueño, pues veo ahí alguna película cristiana, según la ley, pues estoy bien, me deleito. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, que se revela contra mis pensamientos, ¿verdad? Dice, y que me lleva cautivo. ¿Qué es ser llevado cautivo? Esclavizado, ¿sí? A la ley del pecado que está, ¿en dónde? En mi cuerpo, en mis miembros, ¿sí? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En aquellos tiempos había una ley en donde los infractores, los que hacían algo malo, les amarraban un cuerpo muerto en la espalda. Esa era su condena, traer un cuerpo de muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo ese se desbaratara o te murieras con él. Entonces así vivían. Comían, dormían, se vestían, se bañaban, con un muerto pegado atrás. ¿Sí? Porque decían, es merecedor de una muerte en vida. Por eso decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque decía, mi cuerpo espiritual está cargando un cuerpo terrenal. Entonces, ahora ya no cargamos un muerto, nos cargamos nosotros mismos. Y en la medida que el hombre viejo se alimente, se hace más pesado y se pudre más. Al grado de que ya esa misma pudrición seas tú mismo. Ya no puedas caminar de una manera limpia. Por eso muchos no pueden dejar los vicios, no pueden dejar sus malas palabras, no pueden dejar su ira, su enojo, no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque ya ese muerto está así encima. Imagínense, era bien feo, ¿a poco no? ¿Se imaginan ustedes andar cargando un difunto hasta que se pudra? La pestilencia, las carnes podridas, los gusanos, las mugres, las moscas, estar comiendo, durmiendo, no se lo podían quitar porque lo llevaban encadenado, ¿verdad? Era un cuerpo de muerte. Entonces ahora así tenemos el cuerpo de pecado nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces ya nos acostumbramos a la pestilencia, al hedor, a la muerte, ¿verdad? Cuando que debemos decir, Señor, líbrame de esto, yo quiero caminar libre, quiero vivir sano, ¿verdad? Por eso, Señor, ayúdame, ¿sí?, a que este cuerpo del hombre viejo se debilite y
se ha desechado. Y ahora viva yo una vida espiritual, una vida celestial. Pero el hombre viejo está empeñado en matarnos, en destruirnos, ¿sí? Y el hombre viejo no es Satanás, es nuestra propia naturaleza, ¿sí? Vamos a ver cómo son los pensamientos del hombre viejo. Vamos a Romanos 1. Verso 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Entonces, ¿cómo son los pensamientos del hombre viejo? Inmundos. ¿Y qué entienden por inmundos? Sucios, ¿no? Sucios. Y la suciedad implica las cosas más malas, más negativas de lo que te puedas imaginar, ¿no? Así piensa el hombre viejo. En el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Y las pasiones vergonzosas, ¿dónde se inician? En los pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las viste, porque las platicaste, porque las practicaste, porque etcétera, 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 y se quedaron grabadas en tus pensamientos. Entonces fíjense cómo la mente del hombre viejo es sucia, es inmunda, es vergonzosa, ¿sí? Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el hombre carnal nunca toma en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Los frutos de muerte, lo que tiene una consecuencia para ti, ¿sí? Cuando tú haces algo malo y obtienes un beneficio, ¿creen que ese beneficio pueda ser una bendición? Cuando tú engañas, fraudeas, vendes algo que no sirve, o pides prestado y no pagas, y obtienes un beneficio, ¿crees que eso se convierte en una bendición? No. ¿Verdad? Sino que al final ese fruto de muerte te lo vas a comer tú. Y vas a pagar esas consecuencias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una mente reprobada. Es una mente que Dios no aprueba. Eso es lo que se entiende aquí. Que Dios no está de acuerdo con eso. ¿Verdad? Cuando hay algo que se hace daño, se hace mal, viene un juicio, y después del juicio que viene, una condena, ¿sí o no? Y las condenas no son nada agradables, ¿verdad? Entonces, el hombre viejo siempre trata de llevar al ser humano a la condenación, al dolor, al sufrimiento, ¿sí? Entonces, la mente del hombre viejo, ¿qué le tenemos que hacer? Escucharla y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versos del 19 al 21. Dice, y manifiestas, ¿qué entienden por manifiestas? Que se ven. Manifiestas que se ven, ¿no? Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Quién es la carne? El hombre viejo, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Estaremos practicando alguna de estas? Si lo estamos practicando, es que el hombre viejo tiene control todavía sobre nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacer esa lucha de decir, a ver, ¿qué puede estar conmigo? ¿Enemistades? ¿Traigo pleito con alguien? ¿Ira? ¿Me enojo? ¿Me enciendo? ¡Ah, pero qué necio! ¡Ah, pero qué terco! Como tú eres el perfecto. Contiendas, pero me la va a pagar. De esta no me salva, ¿verdad? Disensiones, siempre estoy alegando, ¿sí? Cuchillito de palo, gallinita fuera del gallinero, ¿verdad? Borracheras, orgías, inmundicia, lascivia, ¿verdad? Decía un pastor, tragaderas. ¿Sí? Fíjense cómo, si nosotros nos ponemos a analizarnos, decimos, todavía tengo cosas que estoy cargando el muerto. A lo mejor ya no lo traigo completo, pero traigo a lo mejor la cabeza, a lo mejor traigo una pata, traigo un brazo, traigo su estómago. ¿Será vivir a gusto? Dice, no. Dice, porque con unas que traigas no entrarás al reino de Dios. Es decir, sigues viviendo en la carne. ¿Y qué leímos hace rato? Que ni la carne ni la sangre podrá heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Tenemos que ser espirituales, ¿sí? No morir en el intento, como muchos dicen, ¿no? Pues es que estoy en un proceso, pues a lo mejor te mueres en el proceso y no llegas al cielo. O lo dejas o no lo dejas. Acabó. O eres frío o eres caliente. Pues porque a los tibios el Señor vomita, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nuestra lucha contra nosotros mismos, contra la naturaleza carnal, es a muerte. Lo que creemos que es placentero tiene un pago en la eternidad, que es la muerte, es la condenación. Colosenses 3, vamos a regresar. Colosenses 3, verso 9. Dice, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿sí? Fíjense, despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Vamos a pensar en esto. Un día salen al campo y se caen en el lodo de un chiquero. Bueno, a mí me parece chiquero, ¿no? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Cómo huele el lodo de un chiquero? ¿Qué es lo que tiene? Pura popó, ¿no? O te caes en un charco de aguas negras así en la banqueta que se reventó una coladera y empezó a salir ahí. ¿Cómo huele eso? Bueno, te caes y te embadurnas todo. Y te invitan a una fiesta. Y dices, bueno, me voy a poner mi traje encima. ¿Lo harías? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Despojarte de lo que traes para ponerte nuevo, lo limpio. ¿Verdad? Muchas iglesias, el cristiano no se ha despojado de esa ropa llena de estiércol y se ha querido poner las vestiduras de santidad que Dios
En primer lugar, ¿crees que Dios te la da? No. En segundo lugar, ¿crees que te las puedes poner? Tampoco. Capaz que llega un ejército de ángeles, ¿verdad? Y te agarra espadazos, te la quita, ¿no? Y trae la espada de fuego que puso Dios afuera del paraíso, ¿no? Dice, hasta que no te bañes y no te cambies, no te lo puedes poner. Por eso dice aquí, despojándose del hombre viejo con sus hechos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dejar de hacer lo que hacías dominado por el hombre viejo. Si no, no has sido cambiado. ¿Sí? Vamos a Efesios 4, capítulo 22. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez dice que despojaos del viejo hombre, que dice que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, nuestra pasada manera de vivir es en la carne, en el viejo hombre, ¿sí? Sino que despójate de todo eso. ¿Habrá cosas aquí de los que tengan que despojarse o tengamos que despojarnos? ¿Sí? ¿Quién estará ahorita más grande de nosotros? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Bueno, cada quien sabe. Por eso nuestra vida no se endereza, hermanos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos de las maldiciones? ¿Qué decía el proverbio? Que ninguna maldición llega sin qué. ¿No se acuerdan? ¿Lo vimos el jueves? Sí. Dice, todo tiene un origen. ¿Sí? Si estás viviendo bajo las órdenes del viejo hombre, ¿qué hay en tu vida? Maldiciones, ¿sí o no? No te rinde el dinero, siempre estoy enfermo, mi casa es un caos, todo lo que compro se me lo roban o se descompone, no me rinde el tiempo, siempre ando cansado, siempre esto, siempre lo otro. ¿Por qué? Porque el viejo hombre te está llevando a frutos para muerte. ¿Sí nos vamos a entender, no? No es el que vengas a la iglesia, es lo que permitas que Dios haga contigo en tu decisión de dejar de atrás, de alimentarte por lo que el hombre carnal se alimenta, y empezar a cambiar nuestra dieta. ¿Para qué? Para que el hombre carnal empiece a disminuir, que el hombre espiritual empiece a crecer, y vas a ver un cambio bien radical en tu vida. Va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber salud, va a haber tranquilidad, las cosas van a verse de una manera diferente, ¿verdad? Cuando dejemos de pensar en qué es lo que puedo hacer o qué es lo que la gente puede hacer por mí, y empiece yo a pensar qué es lo que yo puedo hacer por Dios para que Dios haga por mí, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Por eso dice, en cuanto a tu manera pasada, despójate, quítala, no sirve. Ve todo lo que te ha traído en consecuencia, ¿sí? Vamos a Romanos 6, verso 6, rápidamente. Romanos 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice que fue? Crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para qué? Para no sirváis más al pecado. Fíjense cómo nos habla de muerte, pero de sacrificio. ¿Sí o no? A Jesucristo lo obligaron a crucificarse.
una decisión, pero hubo un sacrificio, y ese sacrificio lo llevó ¿a qué? A la muerte. ¿Sí? Dice que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Dice, fue muerto en corrupción, ¿sí o no? Estaba corrompido Jesús por todo el pecado de la humanidad. Pero ¿cómo resucitó? En incorrupción. ¿Por qué? Porque hubo sacrificio y hubo muerte. Entonces, dice aquí que nosotros debemos crucificar nuestro viejo hombre. O sea, yo lo entrego. ¿Me va a doler? Sí, sí me va a doler. Porque hasta mi familia me va a mandar a volar. Mis amistades se van a burlar de mí, se van a ir, me van a correr del trabajo, mis amigos me van a cortar, ¿sí? Y me voy a sentir como solo en la carne, ¿sí? Si mi familia me abandona y me corre y me quita el apellido y la herencia, ¿qué? Mi gloria va a estar en Dios. Y al final yo no sé si esos que me hicieron el daño van a retener misericordia también de Dios y se van a voltear y van a decir, ¿sabes qué? Perdóname porque no entendí lo que tú estabas viviendo, ¿verdad? Pero cuando la gente le tiene más miedo a la gente, ¿sí? Nunca deja de hacer lo malo y siempre va a estar comiéndose lo que te den, ¿sí? Aunque sabes que es malo, aunque sabes que es contrario a lo que Dios dice, te lo va a estar comiendo. ¿Por qué? Porque le tienes más miedo a la gente, a la familia, a los amigos, al trabajo. Pero cuando dices, ¿sabes qué? Yo no voy a comer eso, prefiero estar con el Señor, voy a alimentarme espiritualmente, y tu fortaleza va a hacer que eso ya no te interese. ¿Por qué? Porque ahora tu galardón está en el cielo. ¿Sí o no? Fíjense algo bien terrible. La misma Biblia nos lo dice, que Jesús lo comentó. Los primeros enemigos que vas a tener es tu familia, es tu casa. Te van a querer manipular, te van a querer controlar, ¿sí? ¿Tú sabes por qué lado vas a caminar? Tus amigos, ¿verdad?, hacen lo mismo. Bueno, amigos entre comillas, ¿no? ¿Para qué más? Mejor, mira, vamos a echarnos unas chéves, vamos al baile, vamos a ver el juego, te invito a una carne asada. Pues algo de la iglesia, luego vas. ¿Qué vas a comer? Tú lo decides. ¿Qué le pasó a Esaú? ¿Por qué perdió él su bendición? Porque satisfizo su necesidad de comer, ¿sí? Y como el otro guisaba bien sabroso y además era gratis, ¿ya? Dijo, ay, sí, hombre, te doy mi primogenitura, pero dame esto, ¿no? Está bien, ¿para qué quiero eso? A veces así lo pensamos. Una fiesta, una comida, una reunión, una amenaza, una crítica, y ya no vas a leer. Comiendo pan de amargura. Y al rato, ay, esta semana me fue, pero como en feria, qué óvole. Ahí están tus frutos de muerte. Ahí están tus frutos de muerte. Vamos ahí a Juan, capítulo 3, verso 4, ya te vamos a acabar. Juan 3, verso 4. Hablando Juan de Jesús con Nicodemo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el
el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. ¿Sí? Fíjense cómo para el hombre natural se le dificulta dejar de hacer las cosas que todo el mundo hace. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es nacido de la carne y se ha quedado en la carne. ¿Sí? Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, que es el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, dice, del Espíritu es. ¿Y de qué se va a alimentar? De las cosas espirituales. ¿Sí o no? Ahora, cuando hablamos de cosas espirituales, no quiere decir que te hagas monje, ¿no? O te encierres en una cueva, o entres en misticismo. No, es vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, es vivir con sabiduría, ¿sí? Y si tú esos frutos de vida los compartes a tu pareja, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, ¿qué estás sembrando? Semillas de vida, ¿sí o no? Ahora, ¿tú crees que es correcto que, por ejemplo, vas un día de campo y llevas barbacoa, y chicharroncito, y normalitos, y guacamole, y una salsita martajada, y tortillitas hechas a mano, y del otro lado está un niño o una persona y está comiendo gusanitos, pasto, como antes, caquita de vaca asada? ¿Qué harías? ¿Le dirías, invítame de comer de eso? ¿O dirías, hijo, qué mala onda, ¿no? Vamos a sentarnos así? ¿O le das? Entonces, si tú tienes frutos de vida que Dios te está dando, compártelos. Porque no nada más vas a recibir bendición tú, sino aquel que está comiendo cosas del mundo. ¿Sí? Si tú ves que esta persona es adicta al alcohol y tú no, háblale. Si está en depresión, háblale de Cristo. Si está pasando un momento difícil en su familia, háblale de Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya lo recibiste y la Biblia dice que des de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Sí? Entonces, si tú ya te despojaste del hombre viejo y has entendido el beneficio, compártelo. ¿Sí? Pero un enfermo pues no puede aconsejar a otro enfermo, un moribundo pues menos va a aconsejar a otro moribundo, ¿verdad? Entonces, el hombre viejo no se preocupa por los demás, es egoísta. Ah, pues hay que se le eche, ¿no? ¿Para qué se meten en eso? Ay, que venga otro y le hable. Entonces no eres un hombre nuevo, eres igual. Tienes a la misma carnalidad en ti. Entonces, ¿por qué la iglesia no es fiel? Porque siguen en el hombre viejo. Mi cama, mi tele, mi viaje, mi niña, mi taco, mi juego, mi. ¿Sí? Entonces, por eso no hay fidelidad. ¿Sí? En los matrimonios, ¿por qué no hay fidelidad? Porque son un hombre viejo y una mujer vieja, ¿verdad? Pensando en sí mismos nada más, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la misma palabra de Dios nos dice que en la medida que seamos transformados, nuestra vida cambia. No, las relaciones cambian. ¿Sí? Y si eso tú lo contagias a los demás y lo compartes, eres un factor de cambio. ¿Por qué? Porque estás demostrando algo que obró en ti y que tuvo efecto, ¿sí o no?
Y la gente dice, oye, pues yo estoy como tú, o estoy peor, o tú estabas peor que yo, y mira cómo andas. Ah, bueno, mira, yo antes era un hombre viejo, una persona vieja, con una naturaleza negativa, malvada, animal, diabólica, ¿verdad? Yo pensaba así. Pero en Cristo ahora soy una nueva criatura. ¿Qué significa criatura? Creación. ¿Sí? No es formación. Fíjense, es muy diferente crear que formar, ¿sí o no? Crear es algo de la nada y formar es algo que ya tienes en la mano, ¿sí o no? Por ejemplo, Nati con sus clases. Primero crea aquí, ¿sí o no? Y luego dice, ¿qué necesito? Ahora sí lo formo, le doy forma. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando dice, en Cristo somos nueva criatura, es que nos hizo nuevos todo, de todo. No agarró y nos dijo, bueno, le dejamos este cachito. No, nuevo todo. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que debemos cambiar, dejar, morir, crucificar, enterrar, sepultar el hombre viejo y que Dios nos dé una nueva vida, una nueva personalidad. Y quiero terminar esta parte porque sí es amplia. Vamos a Romanos 7. Bueno, esto ya lo habíamos leído, Romanos 7, del 5 al 15. Vamos a terminar en Gálatas 5, Gálatas 5, verso 17. Y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, habla del deseo del espíritu, es contra la carne. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice ahí? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Y luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estás bajo la ley. Fíjense cómo el hombre viejo, el hombre carnal, se opone a todo lo espiritual para que no hagas lo que tú quieras, sino lo que Él quiere. Ahora, cuando Jesucristo le dijo a los fariseos que su padre era el diablo, ¿por qué les dijo? Dice, porque ustedes hacen lo que su padre les dice. Entonces, el hombre carnal, el hombre viejo, bajo las órdenes de quién está. Satanás. Porque hace lo que Satanás dice